Este feminismo radical y exacerbado está descontextualizado y es extemporáneo. Descontextualizado, ¿por qué? Porque sus reivindicaciones, hechas con mayor o menor acierto, tienen aún cabida, como te digo, en países como Yemen, Marruecos, Irán, Irak. Perfecto. Váyanse ustedes ahí a reivindicar lo que están reivindicando aquí. Dentro de España, dentro del contexto español, es extemporáneo. O sea, esta lucha se libró por la generación de mi abuela. Se ganó. Y yo, y todas las que son de mi edad, un poco mayores y más jóvenes, estamos disfrutando de la victoria de esta lucha. Con lo cual, no vengas a presumir de estar en una lucha que ya está ganada. Es absurda. Por otro lado, lo de las formas. A mí que una señora vaya a reivindicar unos derechos que ya tiene y que encima resulte gracioso a la sociedad, cartelitos como machete al machote, pues a mí me gustaría saber si salieran un montón de señores a la calle y pusieran estos cartelitos como hombre muerto, abono para mi huerto y cosas así, pero cambiaran el sexo de estos membretes. O sea, a mí me gustaría saber la revolución que se hubiera montado aquí. En cambio vemos, pues esto, machete al machote y nos quedamos tan hachos y nos resulta graciosísimo. Pues yo tengo un hijo y tengo un marido y un padre, maravillosos los tres. Y a ninguno de ellos se le aplica ni machete al machote ni ninguna de estas vainas. No me voy a reír de estas estupideces, ni me parece decente en un país del siglo XXI, en un estado del derecho, que riamos estas gracias. Casos que a mí, por su miniedad, me parecen los más aberrantes. O sea, hay padres que ven a sus hijos 2 días al mes, de forma vigilada, en un punto de encuentro familiar, por en medio de una discusión donde la madre no quería que este padre viese a sus hijos, el padre le dice: eres una mala madre. La madre denuncia por un delito de vejaciones dentro del ámbito de la violencia de género y a este padre se considera que no puede tener contacto con sus hijos de forma libre. O sea, solo por eso. Hay padres que ven a sus hijos pues 3, 4 horas, 2 horas en un punto de encuentro familiar. Entonces, ¿por qué da un rango tan bajo de denuncias falsas? Bien, en cualquier tipo de delito, cuando el fiscal o el juez detecta que se está denunciando en falso, el Ministerio Fiscal o incluso el juez están obligados a deducir testimonio. ¿Qué significa esto? Yo estoy viendo que hay posibilidades de que tu denuncia es falsa, con lo cual voy a abrir un procedimiento penal contra ti para que se investigue si tu denuncia tiene visos de ser real o no. ¿Qué pasa en el ámbito de la violencia de género? Que no se deduce testimonio. Incluso en los casos, no que tengan duda de que la denuncia sea falsa, sino los casos en los que es notorio y evidente que esa denuncia es falsa. Entonces, ¿qué pasa? Queda bajo la responsabilidad del denunciado querellarse contra esa mujer. ¿Qué pasa? Una, económicamente es caro, no todo el mundo lo puede asumir. 2, no todo el mundo puede afrontar un procedimiento de años porque emocionalmente se está querellando contra la madre de sus hijos, eso puede tener repercusiones por razones de la custodia, las madres muchas veces instrumentalizan a los niños: tu padre me ha denunciado, voy a acabar en la cárcel, vas a acabar solo. Entonces, muchas de estas no se denuncian. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que no solo el 0, millones de ceros, 1% son denuncias falsas. Estas son las que Fiscalía dedujo testimonio porque no le quedaba más remedio, porque era ya un escandalazo, como esta señora de Andalucía que denunció a su marido porque planteamiento de condena y este señor llevaba 11 meses muerto. Esto se hizo público y a Fiscalía no le quedó más remedio que denunciar. ¿Cuáles fueron las consecuencias para esta señora? Menos de 1.000 euros. Esto también retrae a muchas personas a querellarse. O sea, yo me voy a gastar un dineral, voy a pasar años
en un procedimiento penal para que a esta señora le multen con 1.000 euros, pues lo dejo estar. Roza lo que se llama derecho de autor, es decir, por la comisión de un mismo delito, por las características del agresor o de la víctima, se le impone mayor o menor pena. O sea, en este caso, si yo pego una bofetada a mi marido, se me pena de una forma, y si mi marido me la pega a mí, se le pena de otra forma, y además tiene unas consecuencias que yo no tendría. Y la sociedad lo acepta. Tú imagínate que ahora legislásemos y dijésemos, bueno, pues el delito cometido por una persona de raza negra va a ser más castigado que una de raza blanca, porque los negros delinquen más. O como los bajitos delinquen más, vamos a hacer juzgados para juzgar a bajitos, y los bajitos tendrán una condena mayor por el mismo delito. La sociedad se llevaría las manos a la cabeza. Pues legislamos por razón de género y nos parece cojonudo. Yo entiendo que los delitos que se cometen dentro del ámbito familiar deben estar más castigados. ¿Por qué? Por una razón. Cuando tú y yo vamos por la calle, estamos en un estado más o menos de alerta, ¿no? De vigilia. Estás en una zona, pues digamos, no segura. Entonces, que una persona te ataque o te agreda, pues es más difícil por tu estado de alerta. Se supone que una persona en su domicilio, en su ámbito familiar, no está en este estado de alerta o de vigilia. Es un estado en el que tú estás en un estado en el que tú confías, ¿vale? Con lo cual, cuando alguien atenta contra ti, pues dado a que tú estás en este estado de, digamos, de relajación, de tranquilidad, debe ser más castigado. Pero eso incluye a hombres, a mujeres y a niños, tanto en la posición de agresor como en la posición de víctima. Es decir, si mi marido me agrede o si yo le agredo, debo tener una pena más grande que si yo agredo a un señor de, no sé, de Murcia. Pero no por razón de género, no por razón de que mi marido sea hombre y yo sea mujer, sino por razón de esas circunstancias especiales. Por eso creo que debería crearse una ley de violencia intrafamiliar. Oiga, si usted agrede a un miembro de su familia, su condena va a ser mayor, va a tener un agravante. Pero no porque usted tenga genitales masculinos o femeninos va a tener una pena u otra. Eso me parece aberrante. Seguir ese mantra y defenderlo es lo mismo que defender que la violencia es inherente al género masculino, adulto. Por lo tanto, sería defender que ni los niños ni las mujeres somos agresivos o podemos ser agresivos. Entonces, la realidad choca contra ese mantra. Hay niños que matan a otros niños, hay hijos que matan a sus padres, hay mujeres que matan a hombres, mujeres que matan a niños y mujeres que matan a otras mujeres. Si esto fuera como dicen, las parejas homosexuales cuyos componentes fueran dos mujeres estarían en un rango de violencia cero. Y esto no es así. Con lo cual, los hombres pueden matar, las mujeres podemos matar y los niños pueden matar. Nos guste o no, la violencia es inherente al ser humano, no al varón, al ser humano. Todos somos capaces, hombres y mujeres, de lo mejor y de lo peor. Con lo cual, este mantra choca con la realidad. El día en que tengamos una sociedad en que los hombres matéis y las mujeres y los niños estemos en violencia cero, pues me rendiré a la evidencia. Pero es que la realidad dice otra cosa. Es verdad que estoy de acuerdo en que debemos proteger a las mujeres maltratadas, pero para mí esa frase es incompleta. Yo creo que debemos proteger a todas las mujeres maltratadas, a todos los hombres maltratados y a todos los niños maltratados. Es decir, yo prefiero hablar de personas. Debemos proteger a todas las personas maltratadas. Dicho esto, vamos a ver. España destina recursos más que suficientes, pero más que suficientes, para proteger a las mujeres e incluso las tendría para proteger a mujeres, hombres y niños que sufriesen cualquier tipo de maltrato en el ámbito familiar. El problema está en que los recursos no llegan a las personas que verdaderamente lo necesitan. Los recursos se diluyen en puestos de trabajo hechos ad hoc, o sea, específicos y nombrados a dedo y que nadie sabe lo que hacen. En financiar miles de asociaciones con miles y miles de euros a cada una, asociaciones que tampoco se saben lo que hacen.
Si todos estos recursos, como los destinados a las chochocharlas, que parece una broma pero es real, y a estupideces como cursillos de violencia de género, asociaciones que no tienen ninguna finalidad concreta y no consiguen fines concretos ni obtienen resultados, si todo esto se dedicase a proteger a hombres, mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica, habría recursos para proteger a todos ellos. El problema está en que se calcula que un 3% llega a mujeres maltratadas. Y esto teniendo en cuenta que no se protege a todas las mujeres maltratadas, porque las mujeres maltratadas por otras mujeres no reciben ningún tipo de ayuda. Porque esto no es violencia de género, con lo cual estas mujeres, por razón de su condición sexual, al Estado y a todas estas organizaciones les importan un pimiento. Sí es cierto que, a ver, nosotros tenemos una población inmigrante que viene de unas culturas y un territorio muy definido. Es decir, nosotros tenemos más inmigración que profesa la religión islámica, que es de Sudamérica, muchísimo más pues que personas que vengan de Noruega, de Australia, de Estados Unidos. Esta es una realidad, ¿vale? Sí que es verdad que hay un factor cultural. Es decir, no olvidemos que las diferencias culturales hacen que la sociedad actúe de una diferente manera. Es decir, un acto que en España puede parecernos machista, pues a lo mejor, pongo el ejemplo, en Perú, en Chile, en Marruecos, no lo es. Yo siempre pongo, por ejemplo, en España nos parece bien la violencia leve hacia los niños. Incluso en la calle la mostramos públicamente y no pasa nada. Tú en España ves a una madre que dice a un niño eres un imbécil y le da un cachete en el culo y todo el mundo se queda como si nada. Es una escena asumida por la sociedad española. Si tú haces eso en medio de Londres, tardas 5 minutos en irte detenido. Con lo cual sí que hay una razón cultural y de educación. No todas las sociedades tienen el mismo, digamos, la misma estructura y no se consideran digamos que aceptables o no las mismas cosas. Entonces ese es un factor que influye. También es verdad que tenemos que tener en cuenta que gran parte de nuestra inmigración pues digamos que pasa por un proceso de adaptación en el que no es fácil pues conseguir un buen trabajo, pasan por situaciones desesperadas que muchas veces pues afecta a tu vida familiar y todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. No es lo mismo que tú vivas en tu país rodeada de tu familia y en tu casa que estés en una situación de crispación. Tus reacciones a veces pueden sobredimensionarse. Esto no justifica lo que hacen o lo que se hace, pero sí que es verdad que debemos valorar muchísimas cosas. O sea que ese es un discurso fácil, pero sí es verdad que hay otras culturas que nosotros estamos acogiendo y que distan mucho de que sus costumbres sean aceptadas por la sociedad española. A ellos les parece normal lo que nosotros no. A ver, hay culturas donde la mujer sigue siendo una ciudadana de segunda. A mí me hace mucha gracia cuando las feministas dicen aquí que se vulneran sus derechos. Hombre, no, vete a Yemen y cuéntaselo a ellos. O sea, no se lo vengas a contar a la sociedad española que somos una sociedad machista. No jodas, o sea, seamos sensatos. Vete a otros sitios, cuéntale este discurso en Marruecos, en Yemen. O sea, vete ahí a soltar este discurso, no aquí. Entonces, sí, claro que sí, el factor cultural es muy importante. Hay sociedades que aún son machistas. Nosotros no queremos verlo, estamos emperrados en que somos nosotros los machistas. Oigan, no, yo aquí soy mujer y hago lo que me sale de la peineta. Si me voy a Marruecos, pues igual tengo que controlar un poco más. Y si me voy a Arabia Saudí, bastante más.